Mira a tu alrededor. Personas agotadas, familias divididas, más información que nunca, pero menos paz, más conexiones digitales y más soledad, más velocidad y menos dirección. Y quizá tú también has sentido alguna vez algo no está bien. Pero escucha esto con atención. La Biblia no fue escrita para alimentar paranoia, fue escrita para despertar conciencia, y en sus páginas aparece una advertencia que atraviesa generaciones. Puedes tener ojos abiertos y aún así vivir dormido. En este video vas a descubrir 3 señales bíblicas que muchas personas relacionan con épocas de crisis espiritual, cómo podrían reflejarse hoy en nuestra sociedad y sobre todo, ¿qué deberías hacer tú antes de que el ruido del mundo apague completamente tu interior? Y quédate hasta el final, porque la tercera señal no habla primero del clima, de guerras, ni de economía. Habla de algo que puede estar ocurriendo dentro de nosotros ahora mismo. Jesús advirtió que, en tiempos de creciente maldad, el amor de muchos se enfriaría. Mira lo que significa eso. No habla únicamente de grandes tragedias. Habla de algo mucho más cercano. Personas que ya no se escuchan. Familias que dejan de hablarse por orgullo. Gente que convierte cualquier diferencia en odio. Personas que observan el sufrimiento ajeno y siguen deslizando la pantalla. Nos hemos acostumbrado a ver dolor, y ese puede ser uno de los peligros más grandes. No sentir, no conmovernos, no detenernos. Porque cuando el corazón deja de reaccionar ante el sufrimiento, algo dentro empieza a morir. Pregúntate, ¿me estoy volviendo más compasivo o más indiferente? Tal vez la primera advertencia no está fuera. Tal vez está en la temperatura de nuestro corazón. Vivimos rodeados de incertidumbre, dinero, trabajo, salud, conflictos, futuro, noticias. Cada día aparece una nueva razón para preocuparse. Y cuando una persona vive permanentemente asustada, empieza a tomar decisiones desde la desesperación. Compra por miedo, odia por miedo, controla por miedo, ataca por miedo, se encierra por miedo. Pero el mensaje bíblico repite una idea una y otra vez. No permitas que el miedo gobierne tu corazón. La fe no significa fingir que no existen problemas. Significa no entregarles el control de tu alma. Tal vez no puedes decidir qué ocurrirá mañana, pero sí puedes decidir qué clase de persona serás mientras llega mañana. Y si este mensaje está tocando algo dentro de ti, quiero pedirte algo, no por obligación. Si crees que hoy necesitamos más fe, más compasión y menos miedo, deja un like. Suscríbete si quieres seguir explorando conmigo mensajes sobre Dios, fe, conciencia y esperanza. Y escribe en los comentarios que mi corazón no se enfríe. No lo escribas automáticamente. Respira. Y si realmente quieres vivir con más amor en un mundo lleno de tensión, escríbelo como una decisión. Ahora escucha la tercera señal, porque esta es la más peligrosa. Una de las advertencias espirituales más profundas de la Biblia no es que el mundo se vuelva ruidoso. Es que nosotros dejemos de escuchar. Podemos tener delante una verdad y no querer verla. Podemos saber que algo nos está destruyendo y seguir haciéndolo. Podemos sentir que debemos cambiar y posponerlo otro año. Podemos pedirle a Dios una señal, mientras ignoramos 10 decisiones que sabemos perfectamente que debemos tomar. Eso es estar dormido con los ojos abiertos. Tal vez sabes que tienes que perdonar, pero no perdonas. Sabes que esa relación te está destruyendo, pero sigues allí. Sabes que estás viviendo con resentimiento, pero lo alimentas. Sabes que necesitas pedir ayuda, pero finges que puedes con todo. Sabes que tu vida necesita una nueva dirección, pero esperas un milagro que te evite tomar una decisión, y entonces dices, Dios, háblame. Pero quizá Dios ya te habló a través de tu conciencia, a través de una conversación, a través de una puerta que se cerró, a través de algo que perdiste.
a través de ese vacío que ya no puedes ignorar. No estoy diciendo que cada problema sea una señal divina. No todo desastre es profecía. No toda crisis significa que el fin está cerca. Pero toda crisis puede convertirse en una pregunta. ¿Cómo estoy viviendo? Porque quizá la verdadera advertencia no es «el mundo terminará». Quizá es «no desperdicies tu vida dormido». No esperes a perder a alguien para decirle que lo amas. No esperes a enfermar para valorar tu cuerpo. No esperes a quedarte solo para aprender a escuchar. No esperes a tocar fondo para preguntarte quién eres. No esperes una catástrofe para volver a Dios. La advertencia no tiene que producir miedo. Tiene que producir conciencia. Mira tu vida ahora. ¿Hay paz? ¿Hay amor? ¿Hay verdad? ¿O estás sobreviviendo mientras tu alma pide otra cosa? Quizá eso sea lo que significa despertar. No conocer fechas secretas, no vivir buscando señales en cada noticia, no señalar al mundo diciendo, ellos están perdidos, sino mirarte a ti mismo y preguntar, ¿estoy viviendo de acuerdo con lo que digo creer? Porque es fácil hablar de Dios. Es mucho más difícil vivir con amor cuando alguien te hiere. Es fácil hablar de fe. Es más difícil confiar cuando no entiendes lo que ocurre. Es fácil hablar de luz. Es más difícil convertirse en luz cuando todo alrededor parece oscuro. Y antes de terminar, recuerda esto. La advertencia de Dios nunca debería hacerte correr hacia el miedo. Debería hacerte correr hacia la verdad, hacia el amor, hacia el perdón, hacia una vida más consciente. Tal vez no puedes cambiar el mundo esta noche, pero puedes impedir que el mundo cambie tu corazón. Puedes perdonar. Puedes llamar a alguien. Puedes pedir ayuda. Puedes volver a orar. Puedes empezar de nuevo. Y si algún día llega una gran prueba, quizá lo más importante no será cuánto sabías sobre profecías. Será quién te habías convertido antes de que llegara. Quédate con esta frase. No temas al final. Teme llegar al final sin haber despertado. Y cuando termines este video, continúa con otro mensaje del canal. Porque quizá la próxima palabra que escuches no venga a asustarte. Venga a recordarte quién todavía puedes llegar a ser.